Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigos, feliz día tengan todos ustedes. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y establecer esta conversación rica, mañanera, llena de elementos para que usted disfrute con nosotros y pueda aprender algo, si de verdad está bien aprender o bien desechar cosas, lo que usted quiera, pero acompáñenos, por favor. Así que gracias por estar en sintonía y recuerde que nuestras redes sociales son www.carlosfraga.com.be, nuestra cuenta Twitter @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram @lavidaeshoytv. Bien, amigos, hoy voy a hablar con un gran amigo, Humberto Montes, que está con nosotros, y él es coach, además él es un hombre de verdad muy conectado, muy abierto a todo esto, tiene varias escuelas de coach donde además varias universidades adscritas a su escuela de coach, es decir, tiene una cantidad de actividades maravillosas que es importante entrar siempre en sus redes, recuerden que es @Humberto Montes, ahí está él para darles mayores señales de esto. Bienvenido, Humberto. Gracias. Carlos, gracias. Qué honor estar aquí nuevamente, hermano. Qué bueno. Y vamos a hablar hoy de resolución de conflictos, porque el conflicto forma parte de la vida, inevitablemente. El conflicto es la fricción nos hace crecer. No podemos vivir una vida de espalda al conflicto, porque termina el conflicto siendo el dueño de nuestra vida. Entonces vamos a definir un poco desde dónde vemos el conflicto y qué es el conflicto para ti. Bueno, Carlos, el conflicto es básicamente la oportunidad que la vida nos da de evolucionar. Tú lo acabas de decir. Y en ese proceso de evolución, lo importante del conflicto es la forma en la que nosotros interpretamos la naturaleza de lo que nos viene a representar. El conflicto es un regalo que, de acuerdo a cómo tú lo tomes, y si lo tomas de una forma reactiva, me defiendo, agredo, busco atacar, inevitablemente el conflicto no genera el efecto que está buscando en ti. Okay. Yo creo algo fervientemente, Carlos, y es que no existe en este universo en el que vivimos ni inocentes ni injusticia. Creo en la correspondencia. Y creo que cuando tenemos que enfrentar un conflicto es porque lo estamos generando para salirnos de esa zona de comodidad incómoda en la que estamos habituados a vivir. Esa zona de comodidad en la que de alguna forma estamos tan tranquilos y tan en paz, entre comillas, que nada pasa, nada sucede, entre comillas. El conflicto viene como esa oportunidad de resarcir nuestro proceso evolutivo. Porque hay que entender entonces, ¿a qué venimos acá? Venimos a evolucionar. Hablaste de ¿tú no crees en la inocencia y en la injusticia? Y en la injusticia. Ok, eso suena porque, claro, al creer en la inocencia vas a tener que creer en la culpabilidad, pues, y entonces vas a generar entonces una cosa sumamente ambivalente y sumamente contraria. ¿Es por ahí? Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que no hay inocentes, entonces? No creo que haya inocencia, entre otras cosas porque la vida sistémicamente nos presenta siempre la oportunidad de resarcir, de aprender y de evolucionar. Ahora, no creo en la inocencia, ¿por qué? Porque si a ti te pasa algo, es por varias razones. Una, tú lo creaste de forma consciente o inconsciente como parte del proceso natural que necesitas abordar para tu crecimiento. Okay. Dos, la razón por la que estamos en este proceso evolutivo es para que aprendamos la palabra con H y no es Humberto, es la palabra humildad. Okay. Es la palabra humildad. Carlos, yo dediqué 10 años de mi vida a estudiar teología a profundidad. Y lo que descubro, que el contexto común de todo lo que estudiamos en esos procesos de religiones comparadas, doctrinas desaparecidas actuales, todo se centra en que el hombre necesita volver al origen. Recuerdo en la Odisea que hay una escena espectacular cuando Odiseo se está ahogando en el mar y aquellas olas vienen y lo tapan y él dice, ¿qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren? ¿Qué están pidiendo de mí? Y la voz del Dios de las aguas les dice, lo que queremos que entiendan es que tú no eres nada sin los dioses. Traducimos esto a la vida diaria, al diario vivir. Necesitamos aprender la humildad como recurso. ¿Y qué es humildad? Apertura, mente flexible, capacidad de aprender, capacidad de saber que no estamos completos, capacidad de saber que la vida nos moldea y de alguna forma, cuando más preguntas es cuando más sabio te haces. Por lo tanto, una forma de abordar un conflicto cualquiera que se nos presente en la vida es evitar, o por lo menos no caer en el juego de quién fue el culpable de esto, ni cuán inocente soy de esto. Es decir, ni la víctima ni el perseguidor. Y aquí caemos en el juego del lenguaje. Jamás cuando estés afrontando un conflicto te preguntes por qué, ni para qué.
en primera instancia. ¿Por qué y para qué? Son preguntas de carácter reflexivo, que nos llevan a un autodescubrimiento, pero cuando estás en conflicto eso no te sirve. Cuando estás en conflicto necesitas preguntarte, ¿cómo hago para? ¿Qué tengo que hacer para? Preguntas generativas de acción. Las preguntas reflexivas pueden venir post-conflicto. ¿Sí? No en el momento en el que necesitas reaccionar, moverte, actuar, hacer lo que tienes que hacer, sino en el momento de la transición necesitas estar alerta, porque cuando te preguntas por qué empiezas a buscar culpables y en función de la culpabilidad te quedas estancado, no reconoces, esto me está pasando porque algo tengo que aprender. El universo en su sabiduría no te va a exponer a nada que no te corresponda. Claro. Todo te corresponde. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que aprender de esto y cómo hago para salir de esto? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué pregunta no he hecho? Y aquí es donde está la gran riqueza del lenguaje, Carlos. Lo que sucede es que no tomamos el valor de las preguntas como esa gran herramienta de trascendencia del conflicto. Entonces nos quedamos en el juicio, este me quiere hacer daño, este quiere destruirme, quiere robarme, quiere acabar conmigo, y resulta que la persona o la mayoría de las personas actúan desde la ignorancia cuando cometen errores, o actúan desde la presunción o desde el asumir lo que no es ecológico dentro del contexto del marco de lo que está sucediendo. Te voy a colocar un ejemplo. Un buen amigo lleva su camioneta al taller. Me lo cuentas ahora, Dale, vamos a contarlo al regreso de esta pausa, pero me parece muy interesante porque además quisiera que habláramos de ese vacío que se presenta con los conflictos que además son conflictos que surgen, los conflictos que surgen que tienen una impronta, te dejan como en un vacío, y yo creo que no hemos aprendido a respetar ese vacío. Yo creo que darse el tiempo por lo menos de una respiración. Pero eso quiero que me lo contestes al regresar de esta pausa. Amigos, y hablemos de mi bebida favorita antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es Joven Soy? Una bebida de proteína de soya con avena, y la proteína de soya además te da la masa muscular necesaria, te da todo el valor proteico, y la avena te ayuda para el tracto intestinal. Por lo tanto, esa bebida cuando esos elementos se unen, te da esa saciedad necesaria luego de regresar del gimnasio, luego a mitad de mañana, en la noche cuando te da hambre. Es importante que sea Joven Soy. Recuerda, vainilla y chocolate, vive joven con Joven Soy. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio Medicamento Natural para cada necesidad nos presenta Nersan. Nersan es un jarabe de agradable sabor que además ayuda mucho al sistema nervioso, te tranquiliza, ¿verdad? Sin utilizar ningún elemento químico. Y ante estas situaciones agobiantes que vivimos constantemente en las crisis, es importante tener Nersan. Nersan une plantas medicinales maravillosas como la pasiflore, como la tila, como la valeriana, que te van a ayudar a mantenerte en calma y sin tener efectos secundarios. Nersan es de Arco Iris. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos por favor de Baraco. Baraco está en la quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira para que te deleites con todo. Si no te gusta la carne roja, tenemos carnes blancas, tenemos pescados, el pulpo fraga, tenemos camarones, tenemos además una serie de maravillas. El asopado de marisco es de primerísima, pero nuestros cortes de carne, si te gusta la carne roja, es fiesta. Y no te olvides de pedir por favor el pay de limón, que es el mejor pay de limón del país. Baraco, Altamira, quinta transversal, ahí está, una experiencia sensorial. Baraco. Bien, y continuamos. Estamos conversando con Humberto Montes. Humberto Montes nos está hablando acerca de la resolución de conflicto. El conflicto que básicamente forma parte de la vida porque es conflicto que te vas a tropezar permanentemente a él. Tenías un ejemplo del conflicto, cuéntanos un poco. Imagínense que llevan su carro al taller y que el mecánico agarra su carro, lo estrella y lo destroza total y completamente. El mecánico no tiene los recursos para reconstruir tu carro no está asegurado, ¿sí? Bello. ¿Qué harías en esa situación? O sea, en esa situación se vio inmerso un buen amigo. Y cuando él empieza a contarme esto y todo el proceso emocional que surgió dentro de él después de este suceso, me quedé impresionado obviamente, de su estatura espiritual. Cómo él maneja esto, cómo él en lugar de estar pendiente del carro y los destrozos, se fue a ver al señor al hospital porque quedó malherido, ¿sí? Se ocupó de él, lo ayudó, y ese señor a raíz de eso saca ese compromiso interno. Me voy a ocupar de reconstruirte tu carro, cueste lo que cueste.
Ahora yo les hago una pregunta a los que nos están escuchando para que se la respondan aquí adentro. ¿Cómo reaccionarías ante una situación de estas? Claro. ¿Sí? Porque ese es el origen de la violencia, es el origen de los desencuentros, es el origen de todo lo negativo que nos puede pasar. La vida no es como nosotros queremos que sea. Claro. La vida es como nosotros necesitamos que sea para que aprendamos a evolucionar y a crecer. Absolutamente, estoy totalmente Sí. de acuerdo contigo. Ahora, hay un espacio, Humberto, que sucede ante la impronta. Tu amigo, esa persona, ese cliente, amigo tuyo, que recibe la llamada donde le dicen, aquí está tu camioneta destrozada, aquí está tu mecánico en el hospital. Eso, en ese momento, la impronta de la noticia te genera un espacio, un vacío enorme, donde tienes varias opciones. Una de ellas es reaccionar y te puedes ir y matar al tipo, puedes mandar a la policía, puedes mandar a hacer mil cosas. Ahora, esa capacidad de aquietarnos en ese espacio de vacío, como son todos los vacíos. En los vacíos te tienes que aquietar porque no tienes mucho que hacer. Esa capacidad de captar el espacio de vacío y poder respirar y quedarte un poco contigo para que de ahí surja lo que ha de surgir de ti, que amén, sea como en el caso de tu amigo, tus mejores flores o tus peores espinas. Aquí es donde viene el tamaño del ser humano. Ok. Nosotros podemos o crecer o demostrar nuestra mejor versión o quedarnos con nuestras conductas reactivas, que obviamente están manejadas por ese cerebro reptil que está allí manejando ese instinto de supervivencia. Claro. Necesitamos entender lo siguiente, Carlos y queridos amigos que nos están escuchando. Los seres humanos tenemos siempre la oportunidad de trascender las limitaciones en función de dar una respuesta contraria a la conducta reactiva. Claro. Y esto no solamente es un mecanismo de crecimiento personal, es un mecanismo espiritual, ¿sí? Y este mecanismo espiritual, ¿para qué nos ayuda? Cuando tú das una respuesta contraria a tu conducta reactiva, obviamente cuando es algo de supervivencia, como frenar el carro porque te vas a chocar, Claro. salir corriendo porque te van a hacer algo, es totalmente diferente. Pero cuando tú entras en ese espacio tú te encuentras con un diálogo interno. Entonces la clave es esta. Cuando tú te encuentres en ese diálogo interno, ponle un botón de pausa a ese diálogo y simplemente lo primero es respira. Y no importa lo que esté pasando aquí, no importa lo que estés sintiendo, las ganas de gritar, de salir corriendo, respira, respira. Claro. Y hazte esta pregunta, ¿qué me trae esta situación? ¿O qué me quiere mostrar esta situación? Es fundamental. Y yo creo que para entrar a ese espacio de silencio, el puente es la pregunta. Okay. El puente es la pregunta. Y para poder detener al reptil, que nosotros le llamamos en Colombia el cocodrilo interno, para detener ese reptil, Carlos, necesitas hacerte esa pregunta, entrar en el vacío y decir, ¿qué me está mostrando esto? Y después de que entras en eso, la respuesta te llega, ¿sí? Porque es una oportunidad de conexión con tu ser interno. Hoy en día la gran crisis que estamos viviendo, Carlos, es la crisis del desencuentro del ser humano con su potencial interno. Y ese potencial tiene que ver con su parte espiritual, con su parte humana, que en definitiva es el propósito para el cual estamos aquí, ser más humanos, ser gente, ¿sí? Dejar ya de vivir en esa dinámica antigua, la que lo importante era tener. Ahora la prioridad, cuando estamos a puertas de la era de la conciencia, es ser. Claro. ¿Sí? Estamos en el proceso del ser, de transformarnos y de convertirnos en esa mejor versión de lo que somos. Claro. Y en esa mejor versión es detenernos, encontrar esa respuesta interna y buscar, y esta clave, a mí me ha funcionado. De hecho, yo te podría decir, Carlos, que dentro del proceso de aprendizaje, de todas las cosas difíciles que me han pasado en la vida, lo que más me ha ayudado a trascender mi parte humana, o sea, mi parte inferior humana, es dar una respuesta diferente a mi conducta reactiva. Y es el gran regalo, lo aprendí de una filosofía antigua muy bella que se llama la Cábala. Lo pongo en la práctica y de verdad que me funciona. Es decir, tú planteas que ante cualquier reacción deberíamos tener ya el mecanismo que nos ayude a respirar y hacer la pregunta adecuada. Hacerte la pregunta adecuada, hacértela. Hacérmela, hacer la pregunta adecuada, que es ¿qué me trae, qué me muestra esto que me toca vivir? Sí, y eso te da entonces
un nivel de equilibrio para que manejes el conflicto de la mejor forma. Porque al evitar responder, al evitar atacar, inevitablemente entonces estás desarmando, si estás siendo atacado, a tu atacante. Lo desarmas completamente. Porque lo que el otro está buscando es detonar en ti esa reacción inmediata. Y con eso desestructura la respuesta. Con todo lo que acaba de decirnos Humberto Montes, además hombre que yo respeto profundamente y que es un hombre altamente coherente con lo que dice, le estamos hablando del término que tanto yo les he dicho, que es el término de la serenidad, que tarde o temprano viene a ser nuestro mayor poder. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Pero antes déjenme hablarle de esa bebida proteica maravillosa que además es mi preferida, que se llama Joven Soy. Joven Soy es una bebida de proteína de soya que además contiene avena, que además no tiene lactosa, que además no tiene azúcar añadida, de bajo valor calórico, que además te permite saciar tu estómago, ayudándolo a tener todo el valor de la proteína y todo el valor de la avena, que te ayuda mucho al tracto digestivo, cada vez que tú la quieras. En dos ricos sabores, chocolate, vainilla. Joven Soy, vive joven y saludable con Joven Soy. Pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Nersan de Arcoiris, laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Nersan, un jarabe de agradable sabor que además ayuda al sistema nervioso central, te calma, es un calmante pero natural, contiene valeriana, pasiflore, tiene tila y tiene una cantidad de hierbas que te van a permitir que entres en ese reposo importante en esta crisis, en este agobio que hace falta mucho reposo. Nersan lo consigues en farmacias y tiendas naturistas de todo el país, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos de Baraco, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, porque Baraco no es meramente un restaurante, es una experiencia sensorial. Primero porque desde que te bajas del automóvil que te lleve a esa esquina maravillosa de Altamira, te van a suceder cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque te vamos a atender como te lo mereces, una atención cercana, profesional, una atención como tú lo quieras. Además, ver la carta es deleitarte ya. Pide el plátano, acuérdate, el plátano horneado con queso derretido, maravilloso. Baraco. Bien, Humberto Montes. Hablábamos de la serenidad. La serenidad para mí es un valor fundamental, el cual me ha tocado trabajarlo mucho y no es que yo soy la serenidad bajo ninguna circunstancia, pero me ha tocado trabajarlo, me ha tocado sufrir la falta de eso, de ese valor fundamental, que creo que es el resumen de todo lo que has hablado, ¿no? Porque esa pregunta, esa respiración, ese vacío del cual yo te hablé, lo que necesita que tú le inyectes es tu serenidad, es la que desarma a cualquiera. Carlos, el camino a la serenidad, ¿cómo llegamos a ella? ¿Sí? Paso importante, deja de juzgar las cosas como buenas o como malas. Yo quiero invitarlos a que abracen este concepto. No existe nada bueno ni malo, existe lo correspondiente. Si te pasa, si te afecta, te corresponde, te toca, tú lo creaste, lo necesitas, te va a ser útil, ¿sí? El camino a la serenidad, al dejar de juzgar, entonces puedes entrar en el terreno de la neutralidad, que sirve para algunas cosas. En algunos momentos nos tocará salirnos de esa neutralidad y asumir posición frente a la vida. Pero la clave de la neutralidad es dejar de juzgar. Claro. La vida nos hace una invitación continuamente y esa invitación es a la humildad, como ya lo dije anteriormente, pero aprender a dejar de utilizar el juicio como medio de catarsis, ¿sí? Continuamente nos estamos cargando y está bien, salimos a la calle, vamos a los diferentes escenarios de la vida que son desafiantes y nos cargamos. Nosotros hacemos catarsis en el juicio de nuestro hermano. La vecina tal cosa, se operó tal cosa, mire lo que hizo, ¿sí? Seguro. Catarsis continuamente en el juicio. Es un hábito, es adictivo, obviamente por las hormonas que esto genera, pero es muy dañino porque nos desconecta completamente de esa comunicación interna que todos debemos tener. Necesitamos construir esa comunicación interna. Aparte que pone al mundo como inocente o como culpable, volvemos. Volvemos otra vez al vicio. Estamos siempre estamos en esa cosa que te ala y que no te deja de verdad vivir tu paz. Y al estar en ese círculo vicioso, nos convertimos en víctimas. Claro. Entonces, y algo bastante pernicioso, ¿y eso pernicioso qué es? Me siento superior al otro. Claro. No somos superiores al otro.
Yo lo haría mejor. Yo lo haría mejor. O simplemente ni siquiera te ha tocado estar en ese escenario. Claro. Es tan fácil criticar a un padre cuyo hijo está fumando marihuana si no tienes hijos, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Claro. Es tan fácil criticar a alguien que acaba de quedar en la quiebra o acaba de perder su hogar simplemente porque no has vivido esa situación. Claro. Entonces necesitamos asumir el gran valor de esa serenidad y es la compasión. Vivir desde la compasión implica que tú no juzgas al otro, sobre todo cuando más tu ego crees que tiene la razón, porque es que es el ego el que se casa con eso. El ego es el que quiere decir culpables, inocentes, bueno, malo, frío, calor, ¿sí? El ego es el que se mete en esa dinámica. Renunciar entonces a ese ego implica ver la vida con compasión. Y ver esa vida con compasión, ¿qué quiere decir? Yo acepto lo que me está pasando y acepto lo que mi hermano es. Cuando digo hermano me refiero al resto de la humanidad. Claro. Acepto lo que mi hermano es porque él es lo mejor que puede ser con lo que tiene. Así como también yo soy lo mejor que puedo ser con lo que tengo. Claro. De esa forma yo empiezo a desplegar un potencial humano, mental, intelectual y espiritual en mi vida. Renunciar al juicio es la gran herramienta para entrar al camino de la serenidad. El camino de la serenidad te abre las puertas. No existe persona más confiable en la vida que una persona en la que tú veas serena. No esa persona que está en esa montaña rusa de vaivenes, que tú lo ves feliz y triste, decaído. No. La persona serena se le abren las puertas. A la persona serena no le surgen conflictos, le surgen aprendizajes. Claro. De hecho, dejas de vivir en lo caótico y dejas de vivir en aquello que te exige sacar emociones oscuras. Sí. Al contrario. Yo ahora que estuve en los Estados Unidos, además, estuve asesorando a un grupo de gente que estoy asesorando, y yo les explicaba, además porque fue una cosa que me llegó un momento y fue muy útil para mi vida, entender que el alma y la vida tienen movimientos, más que inclusive experiencias. Porque cuando tú juzgas tu vida como experiencias, ahí empiezas a jugar si la experiencia fue buena, si fue mala, si fue regular. No. El alma y la vida van teniendo movimientos que te trajo a ti de Colombia para acá y de que te llevan ahora que vas a Perú y que te van moviendo. Y esos movimientos implican que te deje un avión, Dios te guarde, o que no te deje el asiento equivocado, o que llegues y la reservación no esté. Entonces son movimientos que de alguna manera en el cual vas a experimentar cosas, pero entenderla como movimientos. Y ante ellos yo tengo que ver qué sale de mí, qué brota de mí. Y para eso tengo que tener ese espacio que me permita verme como un hermoso juego. Y yo creo que eso, que la gente dirá, pero ¿cómo se logra eso en este país? Porque la gente yo sé que lo va a decir. Yo creo que trabajándolo todos los días. Te cuento, Carlos, que cuando decimos este país, recientemente empecé una gira, comencé en Colombia, después Miami, y ahorita Perú, y otra vez regreso a Colombia. Y cuando estaba en Miami, entonces hablaba con aquellas personas y me di cuenta de que no importa dónde tú estés, tú te llevas tu peso, tu carga, tu esencia, tu ser, y tienes que lidiar con eso. Totalmente. Porque el problema no está afuera, está aquí. Totalmente. Está dentro de ti. Entonces no puedes huir de ti mismo. Claro. No puedes huir de ti mismo. Siempre te vas a tener que llevar a ti mismo para todos lados. Entonces, ¿qué pasa contigo mismo? Lo que sucede en tu vida es la emanación directa de lo que pasa dentro de ti. Si surge un conflicto, es tu creación. Aceptarlo es el gran paso para la transformación del conflicto en oportunidad de aprendizaje. Qué bueno, Humberto. Oír de Humberto palabras como conceptos como estos, me llena de mucha esperanza y de mucha posibilidad, porque sé que anda por el mundo sembrando estas semillas, y bueno, nosotros lo hacemos desde aquí, todos estamos poniendo un poquito para que el mundo sea mejor. Te quiero, papá. Carlos, de verdad, hermano. Gracias, de verdad. Recuerden, @Humberto Montes en todas las redes sociales y en Facebook, Humberto Montes Sánchez. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Ya compraron su entrada, 17 de abril, domingo, 5 de la tarde, VOD. No me dejen solo, que ahí voy a estar. No, ya está casi lleno, gracias a Dios. Voy a hablar de algo, tiene que cambiar. Voy a hablar de ti, voy a hablar de mí, voy a hablar del país. Así que 17 en el VOD, ticketmundo.com. Ahí los espero. Gracias. Chao. Gracias.